Bueno, Javier, un material muy ecléctico esta semana, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Tenemos muchas cosas así como algunas muy esperadas, Sí, otras que aparecen por ahí, de las que vamos a comentar. Algunos, obviamente, de esos estrenos. El primero es La Última Enseñanza, sí. la película de Elio Hugo Caprín Dalsazo. Una película, obviamente, del cine argentino más que independiente, una película que es del interior de la provincia de Buenos Aires, que trata de contar entre el drama psicológico, el duelo que atraviesa el protagonista, un niño de 9 años, y un clima de realismo mágico, si quieren, con la aparición de un personaje que va a tratar de que este chico vuelva a vivir y no solo a sobrevivir. Como digo, es un duelo por su familia perdida, está viviendo con su abuela, pero no quiere ni tener vínculo con su abuela, no sale de su habitación, y esta posibilidad de este personaje que le aparece en sueños, en la vida real, por donde surge, hace que le den algunos consejos de enseñanza, podríamos decir, para volver a recuperarse y atravesar ese duelo de alguna forma. Más allá de esto que les estoy contando y de las buenas intenciones, sabemos que muchas veces las buenas intenciones nos conducen El a camino está lleno de sí, de buenas buenas intenciones que intenciones, después nos ¿no? conducen a otros lugares que no. Hay una voz en off rara, la verdad que entre las escenas y ciertas actuaciones y esta forma del decir y el no decir, no terminan de conformar un producto interesante, podríamos decir, desde ese Y lugar, eso sino que más este bien es el fallido. único estreno argentino de la semana. Exactamente, ¿Sí? es una pena, digo, pero Sí, bueno, es las buenas intenciones y lo que queda, y yo ok. tengo que remitirme a lo que Lo queda que como queda. producto más allá de lo que Sí. hayan querido Y construir. hablando de lo que queda, Ah, ahora vas a hablar de lo que queda o de lo que quedó después de esta tan esperada versión de Emily Brontë, me refiero a Cumbres Borrascosas, en la versión de Emerald Fennell, que luego de Hermosa Venganza y de Saltburn vino con esto. exactamente, entenderán que si ya aparece esta película acá es porque no soy de los que estarán Claro, aplaudiendo no y, está en el puesto más alto, eso es no, lo que están claramente. pudiendo notar. A ver, ¿qué pasa con esta? Y es lo que me pregunté en las redes, verán que la pregunta sigue insistiendo, porque desde que la vi, allá el martes que tuvimos la función de prensa, me preguntaba por qué Meral Fennell quiso filmar Cumbres Borrascosas en el 2026 y Sí. hacer esta película. Obviamente uno va libre de prejuicios, pero hay una historia de una directora que contó en sus anteriores películas algo, más allá del resultado también, más logrado, menos logrado, más fallido o no. Pero uno intentaba pensar que, bueno, va a ser una deconstrucción, va a pensar en una protagonista empoderada, romper la maquieta del hombre y del amor enloquecido, lo que se llamaba el amor fu en algún Sí. momento, ¿no? Que ahora es claramente un amor tóxico. Cuando uno hace la lectura de la novela de Emily Brontë, de Cumbres Borrascosas, uno entiende el apasionamiento por este amor, pero también entiende que ese hombre es un hombre tóxico completamente y no es la figura de masculina más rescatable. Pero no quiero remitirme a la novela y sí quiero centrarme en la película en sí para hablar de ella. ¿Qué pasa con las decisiones de Emerald Fennell al filmar esta película grandilocuente, solemne, muchas veces cargada de tengo mucha plata y te la enrostro en la cara Claro. para una película de época y cómo filmo y de qué la he visto y demás? Estética, sí, muy estéticamente bella, pero completamente vacía y vacua en esa belleza filmada, Sería para mi algo así gusto. como Borrasca en la Cumbre. Es algo muy extraño, digo, sí, Margot Robbie y Jacob Elordi son bellísimos y se bancan los primeros planos y hay una cosa de, uy, lo que son estos dos protagonistas. Ahora, ¿cómo transmiten ese apasionamiento? Es raro porque no lo consiguen, porque además están pasados de edad para esos primeros escarceos sexuales como se cuentan en la película, como se quieren contar. Digo, más allá de la novela, obviamente la novela son personajes que tienen 14, 15 años, que no llegan a los 20 Claro. en el transcurso de la trama que se va desarrollando. Acá están, de verdad, digo, me centro en la película y están pasados para determinadas construcciones de celos y demás y de enamoramientos primerizos.
Después paremos con el síndrome de Sofía Coppola y María Antonieta de poner música anacrónica con el tiempo y la llenamos de, uy, mirá qué potente, y te pongo música moderna y demás, porque tampoco conducen a nada. No siempre está bien elegida. Lo que sí, la música que está elegida para, por ejemplo, Marty Supreme, acá no funciona ese cambio, no funciona. Y es demasiado provocadora para los sentimientos que quieren esa música misma que está construyendo. Después, el borramiento de personajes, las elipsis que construye, que uno no entiende cómo pasan determinadas cosas que pasan, la forma videoclipera de desarrollar determinadas cuestiones también es extraña. Y si llegado al final, los que conocen no lo voy a spoilear, pero llegado al final, vos necesitas recurrir a flashback de imágenes para que entonces salgas más conmovido, quiere decir que ese final tampoco funcionó. Y además de todo esto, se supone que esta película relata una historia de pasión. Y creo que lo que no se ve aquí es pasión, ¿no? No, está la pasión forzada en todo caso. Digo, Sí, yo no voy a hablar sobre lo que debería haber hecho, no me cabe a mí, pero si la película se vende como una película completamente sexual y demás, por más que se me enojen los que hacen prensa de la distribuidora, después no quieras recular y entonces construir otra cosa. O sea, te muestro un pedacito de piel, pero te lo saco. Te muestro un dedo introduciéndose en una gelatina claro. con un pescado, pero después no te muestro lo. Digo, Bueno, chicos, a esta altura, aquellos que vayan pensando que van a ver una historia sexual, no, no van a ver nada de eso. no, tampoco. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vayan al cine y me cuentan después qué es lo que vieron más allá de lo que querían ver. Ok, bueno, pasamos a la siguiente, que en este caso corresponde a una película sobre la cual ya nos ocupamos hoy aquí durante el programa, que es De De Souffleur. Souffleur, esta película de comedia absurda, si quieren, con un personaje que está viendo que todo su mundo de alrededor se derrumba. Es el gerente de un hotel que va a ser vendido a un empresario argentino que lo va a Sí, demoler y va a construir una cosa moderna y demás en una Viena con todo lo que significa Viena, ¿no? Nunca estuve en sí, Viena, pero uno se hace claro. determinadas ideas Menos mal que estereotipadas sobre. transcurre en los años 50, 60 la película, o es atemporal. No, Porque hoy en ocurre día ahora. los empresarios que tienen plata en esta era argentina son muy No, pocos. bueno, ocurre ahora, no ocurre en una cosa temporal. Bueno, Pero yo quise ay, salvarlo. pero ¿por qué no? Pero, a ver, pero es ficción, no importa Está si era bien, está un... bien. Y hay muchos, perdónenme, pero hay muchos empresarios Cada argentinos, vez menos, no, cada pero vez bueno. más, que la están levantando con pala y hacen cualquier cosa. No voy a decir nada al respecto, basta. El guión está medio como fragmentado, digo, las construcciones de las escenas, obviamente sí es la más clásica y lineal de las películas de Gastón Solnicki, pero hay algo ahí del fragmento, de determinada cuestión con el humor, que aparece y desaparece y donde también hay algo de lo autorreferencial y algo de la improvisación que se nota en este de Souffleur con un William Dafoe que se la pasó bomba y que hizo, que bailó cumbia en el festival, en Venecia se presentó esta película, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y se lo ve Y bailando es un cumbia homenaje argentina. al Hotel Intercontinental al cual el director era tan afecto a concurrir Hay en su algo de eso que infancia, ¿no? escuchen la nota que le hicimos a Gastón en el día de hoy. Claro. Vamos con la Vamos a la que siguiente. sigue, Bueno, que es una película que va directo a plataformas, que es Eternity, con Elizabeth Olsen y Taylor, Miles Teller en sus Callum papeles Turner, protagónicos. Jay Randolph son ellos. Sí, Una película de comedia romántica para este 14 de febrero de San Valentín. La película se estrenó ayer igual en Apple TV sí. y fue directamente a la plataforma. Una película que es una comedia romántica como las clásicas. Pero como las clásicas, ¿eh? Vieja escuela, como si hubiera sido Como filmada las en que los la 40 y gente los quiere 50. ver. Hay algo del tono, de la fotografía, del color, de los colores de la fotografía misma, del tono de la actuación, del ritmo que tiene, que es muy comedia romántica de los 40 y de los 50, como les digo. Una buena premisa, digo, una pareja octogenaria, ella tiene un cáncer, se va a morir, pero por un accidente se muere él primero y la espera en esa especie de limbo en donde están A los ella. personajes, la espera a Qué ella porque va a llegar lindo. rápido para poder decidir, porque en ese limbo vos tenés una semana para elegir en qué mundo querés vivir de Ajá. ahí a la Mira eternidad. qué lindo. En Yo la, quiero el Hotel Intercontinental. en la espera, el tema es que en ese lugar también está el ex de ella,
que Ah, murió en la guerra de Corea y que solamente tuvieron un breve lapso de ¿y sigue en matrimonio, el 2 años. limbo? Sí, él lo está esperando Bueno, porque él decidió esperar ahí mira, también. Ahora el cuánta tema es, gente en el ¿qué limbo, haces con che. eso? ¿Te Sí, quedás o no te quedás? ¿Y con quién te quedás? Un ok. poco por ahí va la premisa, que es interesante el guión, pero bueno, cuando hay que resolverla, se ralenta un poco y se vuelve conocida en la manera Bueno, de resolverla. ok. Es muy divertida, eso sí, está muy bien actuada claramente. Vamos a la siguiente, La velozmente, siguiente, porque me están ahora las haciendo últimas señas. dos tienen a España por protagonista, son dos propuestas sumamente interesantes para ver. La primera, Una es romería, Romería, romería de Carla Simón, de alguna sí, manera vuelve a esa primera película que es parte de la consigna, no vamos a nombrarla, donde en este caso es una joven, 18 años, vuelve a conocer la familia paterna en Vigo, no la conocía, porque necesita cerrar un trámite, ella pide una beca y necesita algo que tiene que ver con el certificado de nacimiento. Ahora, el tema es que se va a encontrar con una familia que cuenta la historia como la quiere contar, que niega lo que quiera negar, no dice todo, entre medias palabras, entre cosas, informaciones que unos agrandan y otros achican. Una familia que hace lo que puede con una historia. En los 80 de la movida madrileña, esta joven ha perdido a su madre y ha perdido a su padre. Por excesos, diríamos, entre el VIH, entre la heroína, el prejuicio de clase. Digo, todo eso hace un ocultamiento y esta información que ella va recabando de sus propios familiares, además ella es una Nobel, va a entrar a la carrera de cine, entonces con una cámara va contando. Entre la cámara y el diario de su madre se construye la memoria, es la porque de historia de eso la va directora. más allá de la Sí, sí, autorreferencialidad sí. y demás, es qué pasa con esa construcción de la memoria, cómo se construye la memoria y la directora en este caso elige también contarla y construirla desde lo cinematográfico. La elección de ese arte como una forma de armar, como armamos todos, armamos el recuerdo de lo que vivimos o de lo que no supimos vivir. La película está muy bien filmada, está muy bien contada. A mí me hace un poquito de ruido ese final, esa parte final, ese tramo final, donde desde un flashback onírico y cinematográfico, esta joven reconstruye la historia de sus padres que no ha conocido, porque obviamente ya no había nacido, cuando esos jóvenes están transitando esos 80 de la movida madrileña. Y vamos velozmente a la última película, que como dijo Luis, tiene que ver con España, y también tuvimos nuestra nota en este Cinefilia, es Tardes de Soledad. Lo que hace Albert Serra con este documental es para pensar cómo se pone una cámara, cómo se construye la tensión latente. Les digo sinceramente, esas corridas de toros, que debe haber como 6 en el lapso del documental, de las 2 horas casi de documental, generan una tensión como pocas veces se ha visto. Lo que hace esa pelea y esa lucha entre el hombre y el animal, entre el torero y el toro, es increíble lo que se ve, más allá además de esa construcción, desde lo humorístico o no tanto, de ese coro griego, de todos los aduladores que tiene alrededor este Andrés Roca Rey, el torero, uno de los toreros más importantes en este momento en España, que lo vemos en la intimidad, lo vemos en la intimidad de ese auto, con él mismo pensándose, con él armándose el ritual de vestir ese traje de torero, con lo sacrificial que es también, lo religioso fuertemente atado a esta cuestión de vida o muerte en una arena frente al toro, solita mi alma. Y permitime agregarte el juego de errores entre toro y torero, ¿no? Que por Un momentos montón. se desdibuja y no se sabe quién es quién, ¿no? Un montón, muy interesante este Tardes de Soledad de Albert Serra. Bueno, nos vamos directo a la consigna de hoy. Cuando comenzó el programa les habíamos preguntado cómo se llamaba la primera película de Carla Simón y habían sido 3 las opciones que les habíamos ofrecido. La primera de ellas, Verano 1993, Verano 1994, la segunda, o Verano 1995, la tercera. Y la respuesta correcta es... Verano 1993. Y el ganador ha sido el enamorado Diego González, aprovechando el día para que pueda disfrutar de una membresía
por 3 meses en la plataforma Ciclos. Esto fue todo por hoy, nos pasamos de tiempo. Gracias a todos por haber participado. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de para todos.